Estimados colegas, es un placer saludarles y darles la bienvenida a la serie mini-dosis sobre COVID-19. En la primera dosis de conocimientos estuvimos haciendo referencias a los aspectos generales del virus SARS-CoV-2, donde reconocimos sus características al identificar a las proteínas estructurales y a las proteínas no estructurales que son codificadas por su genoma ARN. En el día de hoy nosotros estaremos identificando a este virus dentro de la taxonomía de estos agentes, pero además de ello identificaremos la relación genética del virus teniendo en cuenta su transmisión por diferentes países. Pero antes de adentrarnos en el tema de esta minidosis, debemos reconocer la importancia de algunos conceptos que no podemos dejar de lado y que están relacionados con las definiciones de taxonomía, de taxones y de categorías taxonómicas. De una forma muy sencilla, podemos decir que la taxonomía no es más que la ciencia de la clasificación. Y en la clasificación taxonómica de los virus, estos se van a agrupar en taxones mutuamente excluyentes y estos a su vez se van a agrupar en categorías taxonómicas o rangos, los cuales son también mutuamente excluyentes, de forma tal de que cada virus pertenece a uno y solo un taxón de cada rango o categoría taxonómica. Para poder comprender mejor esta definición, establecemos en esta diapositiva una representación gráfica que nos puede ayudar a poder interpretar la misma. Observen en esta figura, cada categoría y subcategoría taxonómica está representada por un bloque de color. Y dentro de cada una de ellas se pueden agrupar diferentes taxones. Pero debemos entender de que cada taxón asume un grupo de virus asociados a un conjunto de atributos, a un conjunto de características que van a estar determinando la pertinencia de estos a ese grupo y no a otro grupo diferente. El Comité Internacional de Taxonomía de Virus asume la definición de taxones que brinda la escuela cladista. Y esta escuela asume que el conjunto de atributos de los que estuvimos hablando anteriormente y que identifican a cada virus de estos taxones son los caracteres que son heredados de un antecesor común y que son los que dan lugar a los denominados grupos monofiléticos, o sea, aquellos que van a agrupar a un ancestro más todos sus descendientes. Si revisamos la taxonomía de virus, podemos apreciar que estos van a estar agrupados en taxones, pero en un esquema jerárquico de rangos, en el que la especie va a representar el rango más bajo y más poblado que contiene los grupos de virus menos divergentes, es decir, aquellos que van a presentar menores diferencias. El hecho de que hayan nombres para casi todos los virus dentro de una especie se debe a la percepción histórica de que los virus son agentes causantes de enfermedades específicas en huéspedes específicos y a la forma en que generalmente se están catalogando y se están clasificando los virus recién descubiertos, que incluyen cada vez más virus que aún no se han relacionado con ninguna enfermedad conocida en sus respectivos anfitriones. En la taxonomía de los virus, los coronavirus se van a corresponder a la denominada subfamilia Orthocoronavirinae, que está incluida dentro de la familia Coronaviridae. Esta subfamilia se compone de 4 géneros que están relacionados en dependencia de su estructura genética. Estos 4 géneros responden a los alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus. Tanto los alfa coronavirus como los beta coronavirus provocan distintas enfermedades en diferentes especies de mamíferos, que van a incluir tanto infecciones respiratorias como procesos gastroentéricos. Como los nombres de las especies de virus son a menudo muy similares al nombre del miembro fundador de la especie respectiva, con frecuencia se tiende a confundir en la literatura esto con los nombres de virus individuales en esta especie. Por eso queremos que quede bien claro que el nombre de la especie está o se representa con letras cursivas, comienza con una letra mayúscula y no debe escribirse en forma abreviada. De ahí el nombre de la especie coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio agudo severo, como nosotros podemos observarlo en la diapositiva. Por el contrario, esta convención no se va a aplicar a los nombres de virus, donde cada uno va a asumir una denominación, como es el caso del SARS-CoV-2 o coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo. En el encuentro anterior, habíamos adelantado que la clasificación actual de coronavirus reconoce 39 especies en 27 subgéneros,
5 géneros y 2 subfamilias que pertenecen a la familia Coronaviridae, del suborden Cornidovirinae, del orden Nidovirus, que pertenecen a su vez al reino Riboviria, y que el agente que ha motivado esta minidosis, o sea el SARS-CoV-2, es un beta coronavirus que pertenece a la especie de coronavirus relacionados con el síndrome respiratorio agudo severo de la familia Coronavirinae. Ahora, en la clasificación de los nidovirus, las especies se consideran entidades biológicas que están delimitadas por un método que siempre se basa en su secuencia genómica. Para apreciar la diferencia entre una especie nidovírica y los virus agrupados en ella, puede ser muy instructivo en muchas ocasiones observar su relación en el contexto de la estructura taxonómica completa de varios coronavirus. Aunque estos virus que observamos en la diapositiva se aislaron en diferentes momentos y se ubicaron a su vez en diferentes huéspedes humanos y animales, aún causando o no una enfermedad clínica, todos van a pertenecer a la misma especie, a la especie de coronavirus relacionados con el síndrome respiratorio agudo severo. Y esa relación va a ser paralela a la que existe entre los individuos humanos y la especie Homo, por ejemplo, puesto que fíjense que en el recuadro se ha establecido una comparación entre la taxonomía de virus y la taxonomía en humanos, solo para aquellas categorías taxonómicas que comparten, por supuesto. Es importante recordar que el paso fundamental va a ser siempre, primero, clasificar en las categorías más simples y luego usar las subcategorías. Y en la medida que observamos que disminuye el rango, tenemos que resaltar también que es importante darse cuenta que también se hace menor la divergencia entre los diferentes taxones, como podemos observarlo en esta región de la representación gráfica. Vamos a ver además que, teniendo en cuenta los organismos responsables para la clasificación de los diferentes virus y las enfermedades que ocasionan, tenemos algunos elementos que mencionar con mucha relevancia. En primer lugar, que la clasificación oficial de la taxonomía de virus está supervisada y coordinada por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, quien ha desarrollado un esquema universal de clasificación, por supuesto con el objetivo de describir todos los virus existentes. Pero recientemente este Comité Internacional de Taxonomía se ha relacionado fundamentalmente con establecer la determinación de las diferentes especies de los virus que ellos estudian. De ahí que estén resaltando, en primer lugar, la importancia de las especies de los virus. Pero a su vez, este comité presenta un grupo de estudio para cada familia de virus. Y en el caso de la familia Coronaviridae, la clasificación y la taxonomía son desarrolladas por el Grupo de Estudio de Coronavirus, que es uno de los grupos de trabajo de este comité internacional y que es el responsable de evaluar el lugar de los nuevos virus a través de su relación con los virus conocidos en taxones previamente establecidos. Pero, por otra parte, tenemos a un organismo o una agencia de las Naciones Unidas, que es la Organización Mundial de la Salud, que es la que coordina las actividades internacionales de salud pública destinadas a combatir, a contener y a mitigar las diferentes consecuencias de las enfermedades transmisibles. Y este organismo es el responsable, en este caso, de nombrar las enfermedades causadas por los virus humanos recientemente emergidos. Si nosotros quisiésemos citar un ejemplo de la función que juega cada organismo en este proceso taxonómico, podemos decir que en el caso del Comité Internacional de Taxonomía de Virus, actualmente, como decíamos, se relaciona con determinar las diferentes especies. En este caso, por ejemplo, fue el encargado de nombrar la especie de coronavirus relacionados con el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Sin embargo, el grupo de estudio de coronavirus fue el encargado de la denominación individual del denominado MERS-CoV o coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente. Pero a su vez fue la Organización Mundial de la Salud quien en 2012, a partir del brote que surge de este coronavirus, establece el nombre de la enfermedad como síndrome respiratorio del Medio Oriente. De esta forma podemos establecer una correlación entre los diferentes organismos responsables en este proceso de clasificación. En otro orden, podemos establecer
que inicialmente la clasificación de los coronavirus se basó en gran medida en las reactividades serológicas cruzadas a la proteína del pico viral. Pero ahora, esta clasificación se basa principalmente en el análisis de secuencias comparativas de proteínas replicativas, que es lo que mostramos en la diapositiva que se pone a su consideración. Observen que los grupos de estudios generalmente cuantifican y dividen la variación de las proteínas replicativas más conservadas codificadas en los marcos de lecturas abiertos ORF1A y ORF1B del genoma de los coronavirus para de esta forma poder entonces identificar los umbrales en unidades denominadas distancias patrísticas por pares, que son estas unidades las que van a demarcar los grupos de virus en diferentes rangos. La elección de las proteínas y los métodos utilizados para analizarlos han evolucionado gradualmente hasta la actualidad. Y actualmente el grupo de estudio de coronavirus analiza principalmente 5 proteínas o 5 dominios esenciales que son los únicos conservados en todos los virus del orden Nidovirus. Observen que aquí se ponen en evidencia las 5 proteínas que son utilizadas por este grupo. En primer lugar, la 3CL-Pro o M-Pro, que es la proteasa del coronavirus, y observen que un poco más abajo se identifican las secuencias del genoma viral donde están presentes o que codifican para esta proteasa. Observe que hay una secuencia 3CL-Pro A y 3CL-Pro B correspondiente a cada una de las proteínas que participan en la formación del dímero M-Pro. También tenemos a la proteína NIRAN, a la proteína RD-RP, a la ZBD y a la GEL1, que son las 5 proteínas conservadas que son utilizadas para identificar a los virus del orden Nidovirus, como decíamos anteriormente. Por tanto, se utilizan en este caso para la clasificación por todos los grupos de estudios de nidovirus del Comité Internacional de Taxonomía. Es importante destacar una cuestión, que para que la participación de todas las secuencias del genoma del coronavirus disponible en el momento del análisis permite designaciones de toda la familia de criterios de demarcación para todos los rangos. Cuando se incluyó el SARS-CoV-2 en el conjunto de datos utilizados para la actualización más reciente de la taxonomía de coronavirus, que data de mayo del 2019 por el Comité Internacional de Taxonomía y que incluye cerca de 2.505 coronavirus, la composición de la especie no se ve afectada y el virus fue asignado asimismo a la especie coronavirus agudo, de coronavirus relacionados con el síndrome agudo severo respiratorio. Fíjense que se plantea que la recombinación homóloga, que es muy común en los coronavirus, y eso tenemos que tenerlo bien claro, y de ahí la alta tasa de mutaciones que presentan sus secuencias, está restringida en las regiones del genoma que codifican las proteínas más esenciales. O sea, que aquellas regiones que presentan o que codifican para las proteínas más esenciales, la tasa de mutaciones está muy restringida. Generalmente la tasa de mutaciones es menor, como incluso en aquellas proteínas que son utilizadas también para la clasificación, que fueron las mencionadas anteriormente. Y a su vez, esta restricción promueve la diversidad entre especies y contribuye a la separación entre dichas especies. Ahora, podemos observar que en este árbol filogenético se representan 3 especies de las familias coronavirus. Y vean ustedes que en el primer grupo se están representando 5 miembros de la especie coronavirus relacionados con el síndrome respiratorio, del género, todos del género beta coronavirus. También se muestran al final de las especies, 2 miembros del género alfa coronavirus, el NL63 y el 229. Y en rojo se resaltan algunos virus zoonóticos, en este caso el SARS-CoV-2, el SARS-CoV y el MERS-CoV, así como en naranja se resaltan otros virus respiratorios que circulan y afectan a los humanos. El SARS-CoV-2 difiere de los otros 2 coronavirus zoonóticos, como se aprecia en ese árbol filogenético. Fíjense que los otros virus zoonóticos son el SARS-CoV y el MERS-CoV, y que este aspecto se puso en evidencia en la primera minidosis cuando se reconocieron diferentes mutaciones en las proteínas del SARS-CoV, cuando sus secuencias se compararon con estos y otros virus. Si nosotros ampliamos el grupo, los miembros que fueron representados en la especie de coronavirus relacionados con el síndrome respiratorio agudo severo
que está representada en la parte superior de este árbol filogenético, podemos llamar la atención en algunos aspectos. Observen acá que este grupo de investigadores aplicaron pruebas topológicas para detectar las secuencias que se ajustan poco al árbol de referencia. Y para esto utilizaron una prueba estadística denominada Shimodaira-Hasegawa, la cual se identificó en este caso en este recuadro con las siglas SH. ¿Esta prueba qué mide? Bueno, esta prueba mide la probabilidad del alineamiento de la secuencia cuando se utiliza una topología de referencia. Si nosotros complementamos los resultados de ambos árboles filogenéticos, o sea, el mostrado en la diapositiva anterior y el que se muestra en la presente, observamos que entre ambos virus zoonóticos de esta especie que afectan a humanos resaltados en rojo, o sea, el SARS-CoV y el SARS-CoV-2, tienen una relación menor al 70%. En la minidosis anterior, adelantamos que la evaluación de la relación genética del SARS-CoV-2 con otros coronavirus conocidos es realizada por el Grupo de Estudio de Coronavirus del Comité Internacional. Esta filogenia muestra la relación evolutiva entre el virus SARS-CoV-2 bajo la sombrilla de la pandemia del COVID-19. Fíjense que es evidente la emergencia en Wuhan, China, en noviembre a diciembre del 2019, seguida luego de una transmisión de la infección de humano a humano. Pero si observamos un árbol filogenético de las mutaciones del virus SARS-CoV-2 y el surgimiento de la transmisión que se pone en evidencia en el árbol filogenético que se complementa con la reconstrucción geográfica mostrada en el mapa anterior, tenemos que resaltar algunas cuestiones. En primer lugar, observen que el código de colores del árbol filogenético se corresponde a los países y a las regiones de origen donde se han extraído las muestras de virus secuenciadas. Esta figura presenta el árbol para 3.379 genomas del SARS-CoV-2 secuenciados hasta marzo del 2020, lo que se relaciona con el mapa con los países y regiones correspondientes y muestra las diversas mutaciones del virus desde que inició en Wuhan hasta su transmisión por el resto del mundo. Observen cómo el brote inicia en Wuhan, pues las primeras secuencias según el código de colores corresponden a esta región, pero identifiquen cómo en la medida que trasciende la transmisión aparecen nuevas mutaciones del virus en diferentes regiones. En esta imagen se resumen todas las mutaciones de nucleótidos que se han identificado justo encima de la secuencia del SARS-CoV-2 donde se han encontrado. En el eje vertical se analiza la diversidad de nucleótidos que mide el número promedio de diferencias entre nucleótidos en un sitio determinado entre dos secuencias para todos los pares posibles. Observen que las de mayor diversidad se localizan en las secuencias ORF1A y ORF1B, que codifican para las proteínas no estructurales incluida la AMPRO. Si lo analizamos desde la perspectiva de la teoría evolutiva, el coronavirus SARS-CoV-2 está sometido a mutaciones continuas por una tasa de recombinación homóloga que, como bien sabemos, en los coronavirus es alta, excepto en aquellas proteínas más conservadas. Es decir, que fíjense que si nosotros observamos que este coronavirus está sometido a mutaciones continuas, esto va a conducir a una deriva genética que acabará contribuyendo a su separación en diferentes cepas en el futuro. Lo habitual es que las cepas que mejor se adapten al ser humano, es decir, las que tengan una letalidad reducida y que produzcan síntomas más leves, sean las que se terminen propagando con mayor facilidad. Pues al coronavirus le interesa, por decirlo de alguna manera, sobrevivir el máximo tiempo posible entre los humanos y que no le pase lo que le ocurrió en este caso al SARS-CoV, cuya epidemia fue contenida en el 2013. Para continuar profundizando en el tema, le proponemos la revisión del consenso que propone el Grupo de Estudio de Coronavirus del Comité Internacional de Taxonomía de Virus en cuanto a la especie de coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio agudo severo, que fue publicado en marzo de 2020 y que ha sido instrumento de revisión para poder confeccionar esta minidosis. En el próximo encuentro estaremos revisando las características estructurales de la proteína Spike y del receptor AC de las células humanas. Esto está justificado porque estas proteínas juegan un papel relevante en los mecanismos de la infección viral y este conocimiento
va a constituir la antesala para comentar la patogenia de la enfermedad. Agradecemos su atención con el deseo de que pasen un buen día y que no olviden que con una mini dosis de conocimiento sobre la COVID-19 podemos contribuir a salvar la humanidad. Hasta pronto.